Entonces a la palabra de Dios, acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Gálatas. Muy bien, hoy es domingo 1 de mayo del 2022 y estaremos viendo Gálatas capítulo 5 de los versículos 1 al 12 y he titulado este mensaje verdaderamente libres, verdaderamente libres. Acompáñenme en su Biblia a la lectura en Gálatas capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a recibirla con un corazón dispuesto, no como palabra de hombre, sino como palabra que viene de ti y que es útil para instruirnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, que es útil para santificarnos, Señor, para guiarnos también a tu conocimiento. Preparamos nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a quitar toda distracción para atenderte a ti y tu palabra en esta tarde, y que tú seas glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, como hemos estado viendo a través de la carta de Pablo a los Gálatas, él, como un buen y sabio pastor, no solo exhorta, sino que también advierte a los hermanos acerca del peligro de no discernir las falsas doctrinas escondidas entre las verdades enseñadas por los que pervierten el Evangelio. Les ha dejado bien claro desde el principio de su carta que no hay más que un solo Evangelio, y cualquier desviación, por mínima que sea, no es el Evangelio. En Gálatas 1:6 dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Preocupado por lo que estaba pasando en las iglesias de la región de Galacia, ha hecho una defensa tanto de su mensaje como de él mismo en calidad de mensajero de Cristo. Así que ahora, en el desenlace de su carta,
exhorta a los Gálatas a que permanezcan firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y les advierte sobre el peligro de regresar al yugo de la esclavitud, al intento de justificación por las obras de la ley. La vida cristiana, como sabemos, solo se puede vivir en esa libertad que es por la fe y en el poder del Espíritu Santo. Cualquier otro intento de vivir la vida cristiana será en vano. Y no solo eso, sino que implicará serios problemas tanto en su propio testimonio como en las relaciones con los demás. Lo hemos dicho, una sana doctrina conduce a una vida cristiana congruente. Y lo contrario también es cierto. Una falsa doctrina va a conducir a una falsa vida cristiana. A manera de conclusión de lo que ha venido diciendo y en preparación del terreno para las implicaciones prácticas que abordará más adelante, Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si han sido liberados por la fe en Jesucristo y solo por la fe en Cristo, ¿qué sentido tiene regresar a una condición anterior de esclavitud? Pablo compara entonces la vida cristiana con una carrera de largo plazo, la cual es imposible correr en nuestras propias fuerzas y mediante recursos externos. Es una carrera que corremos por fe. Así que veremos en esta sección que dicha carrera cristiana debe ser corrida, al menos teniendo en cuenta 4 aspectos. Debemos correrla con determinación, sin retroceder, con esperanza y esquivando los obstáculos. Mi oración es que cada uno de nosotros seamos afirmados para vivir en la gracia, evitando ser desviados de nuestra carrera en la fe para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Entonces, en primer lugar, la carrera cristiana debemos correrla con determinación. Estar pues, dice Pablo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Corrían bien, dice en el versículo 7. Si fueron hechos libres, entonces manténganse firmes en esa condición. Los cristianos gálatas habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, como cualquier otro cristiano. De la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, y esto solamente por haber creído el Evangelio, las buenas noticias de salvación, solo por gracia y solo por la fe en Cristo. Habían conocido la verdad, habían conocido a Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante en el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por el conocimiento de la persona y la obra de Cristo que una persona viene a libertad, a ser verdaderamente libre. Y ahora que eran libres, la exhortación es a que permanezcan de esa manera, que se afirmen en esa verdad y no traten de agregar obras a su salvación, o que no traten de vivir la vida cristiana basándose en rituales, ceremonias y obras religiosas.
Cristo los había hecho libres del dominio del pecado, de las obras humanas, de los intentos vanos por salvarse y de santificarse. Así que Pablo los exhorta a permanecer firmes en esa libertad, a que estuvieran bien parados sobre esa verdad, bien afianzados en la gracia por la cual habían venido a salvación. El teólogo Matthew Henry dice: ¿Quién después de ser sacado de una cárcel desearía volver a prisión? ¿Quién después de haber sido esclavo de un mal amo sería tan insensato como para abandonar su nuevo estado de libertad para volver a convertirse en esclavo de ese tirano? La respuesta es: nadie en su sano juicio, ¿verdad? Pablo entonces recalca lo que ha expuesto en esta carta en cuanto a que el camino de las gracias y el camino de la ley son mutuamente excluyentes, por lo cual, si permiten ser circuncidados como señal de justificación, entonces no les será de beneficio alguno el sacrificio de Cristo. Quien regresa al yugo de la esclavitud de la ley renuncia a la obra salvadora de Cristo. Así que el llamado es a permanecer firmes en la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad de la salvación por gracia y solo por la fe en Cristo, sin obras. No es por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces debemos de correr con esa determinación de mantenernos firmes en esa verdad. Pero en segundo lugar, correr sin retroceder. Dice en la segunda parte del versículo 1: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No regresen a donde estaban. Versículo 2: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La preocupación de Pablo por la circuncisión estriba no en el acto físico, porque esa solamente era una señal de algo, sino en el significado espiritual, y que imponía a quien lo realizara guardar no solamente ese requerimiento de la ley, sino toda la ley judía. Era la puerta de entrada para la justificación por las obras de la ley, invalidando la justificación solo por la fe. Recibir como un medio de justicia la circuncisión significa someterse de nuevo a la ley y por lo tanto regresar a la esclavitud. Y esto equivale a renunciar a todo acerca de la obra salvadora de Cristo. Dice: de nada les aprovechará Cristo. ¿Quieres salvarte por obras? ¿Quieres justificarte por lo que haces? ¿Quieres santificarte por tus obras? ¿Por tu obediencia? Entonces de nada te va a aprovechar Cristo. Pues el que se circuncida, dice, está obligado a guardar toda la ley, cosa que ha estado recalcando a través de toda la carta. Por lo tanto, si aceptan la circuncisión, es decir, si aceptan una mínima parte de la ley como medio para la salvación o la justificación o la santificación, entonces tienen que aceptar toda la ley. Es como si te quieres hacer ciudadano de otro país y te otorgan la ciudadanía y tú dices: sí, pero nada más voy a cumplir las leyes que yo quiero cumplir. Se van a reír en tu cara. Te dicen: ¿qué? O sea, o aceptas todo o no lo aceptas, ¿verdad? O eres ciudadano o no eres ciudadano, con todas las implicaciones que tenga.
Así que al intentar de justificarse mediante el régimen de la ley, dice que se desligan de Cristo, es decir, caen del régimen de la gracia, porque o es por gracia o es por obras. No puede ser una mezcla de las dos. De tal manera que todo aquel que se quiere justificar por su obediencia se desprende de Cristo y de su gracia. Desligarse significa quedar separado o dejar sin fuerza un amarre. Llega el barco, lo amarran ahí al puerto, pero lo dejan suelto y empieza poco a poco a desatarse y finalmente el barco se aleja del puerto. Así que el legalista se suelta de Cristo y por lo tanto cae de la gracia, en el sentido de que pierde el sustento firme de estar caminando, de estar viviendo en la gracia. Para el cristiano, caer de la gracia no significa perder su salvación. Esto está claramente demostrado en la Biblia, pero sí implica la pérdida de la estabilidad que brinda la confianza en Cristo. Se vuelve dependiente de su desempeño para poder estar bien delante de Dios y termina por confiar más en sí mismo y en su capacidad para agradar a Dios que en la obra completa, total de Cristo en la cruz. Y su proceso de santificación se ve afectado de manera importante. Yo recuerdo un varón que en otro lugar se había anotado para asistir a lo que llamaban los bautismos en el Espíritu Santo, que de paso es algo que está equivocado, ¿verdad? Que no es bíblico, pero así se acostumbraba en ese lugar. Cuando nacemos de nuevo recibimos al Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo y punto. O sea, ya no hay más bautismos en el Espíritu Santo. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que este varón se había anotado, pero esa mañana se levantó con el pie izquierdo, como dicen, cometió una serie de actos no muy correctos, ¿verdad? No sé si le gritó a su esposa, algo hizo incorrecto, y estaba tristísimo porque dijo, ya me amolé, ya no voy a recibir el Espíritu Santo. O sea, como si recibir o no el Espíritu Santo dependiera de su conducta en ese preciso momento o en los días anteriores. Y así se vuelve una persona legalista que está viviendo en base a su desempeño, siempre está esperando el favor de Dios, la gracia de Dios en base a cómo se ha portado últimamente. Y si somos honestos, jamás vamos a podernos presentar perfectamente limpios por nosotros mismos delante de Dios, ¿verdad? Nos presentamos por la justicia de Cristo, ¿verdad? Y además, Él mismo dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia cuando queremos usarlas para efectos de justificarnos. El caso es que una persona que se empieza a desprender de la gracia ya no puede correr la carrera con seguridad, ya que empieza a depender de los méritos que haga para continuarla y para concluirla. Y en lugar de afianzarse en la fe, de mantenerse firme en la gracia, ve cada vez más difícil cumplir con las demandas de la ley y se siente impotente y frustrado. O por el contrario, se llena de orgullo cada vez que logra realizar un acto que considera que le hará ganar el favor de Dios. No, pues ahora sí, mira, yo me he portado re bien, así que Dios, concédeme eso que te estoy pidiendo, ¿verdad? Ya he logrado puntos suficientes como para que me lo concedas. Entonces el creyente
no puede vivir bajo el gozo de su salvación. Y no solo eso, sino que se envuelve en una obsesión por lograr ser aceptado por Dios en base a su desempeño y esperar también las recompensas por sus logros espirituales. Hace de Dios su siervo, porque lo que él está diciendo a Dios es: yo hago y tú me regresas, tú me cumples, ¿sí? Qué jactancia, qué arrogancia, ¿no?, de actuar de esa manera. Y él mismo, la persona misma, se hace esclava de la ley, porque necesita seguir haciendo ciertas cosas, ciertos rituales o ciertas prácticas que llama espirituales para estar bien delante de Dios. Así que, contrariamente a lo que pudieran pensar, el ritualismo, en lugar de conducir al creyente a una mayor devoción y confianza en Cristo, lo aparta de la gracia. Y a lo mejor tú puedes decir: ¿sabes qué? Yo no participo en rituales de ese tipo, al estilo de los judíos. Pero si te pones a pensar un poquito, tal vez sí lo estás haciendo o tiendas a hacerlo. Por ejemplo, llevar una dieta especial para ganarte el favor de Dios, o hacer ayunos para ganarte el favor de Dios. Me comentaban de una señora cristiana que decidió iniciar una dieta judía porque no le estaba yendo muy bien en su vida. Decía: no, pues es que si cumplo con todo esto y no como aquello y sí como al otro y etcétera, etcétera, mi vida va a cambiar porque Dios me va a bendecir. Servir en algún ministerio para sentirte mejor delante de Dios y para dar una impresión hacia los demás, ¿verdad?, al estilo de los fariseos. Jesús los llama hipócritas, ¿verdad?, porque hacían las cosas para ser vistos por los hombres y no con un corazón para Dios. Aún el orar y leer más la Biblia con el fin de ganar puntos ante Dios se convierte en una obra. Ya no es un ejercicio espiritual para crecer más en el conocimiento de Dios y por lo tanto ser lleno del Espíritu. Así que el camino de las obras hace que la salvación dependa del logro humano, mientras que el camino de la gracia depende de la obra de Cristo y es por gracia. Confiar en Cristo para salvación es reconocer que uno no puede salvarse a sí mismo y por lo tanto recibir por gracia su regalo de amor, de manera que quien se quiere justificar por sus propios medios invalida para su vida la obra de Cristo. Es por eso por lo que Pablo los exhorta a mantenerse firmes en la libertad con que han sido hechos libres, lo cual no solo representa continuar por el camino estrecho que lleva a la vida, sino que también brinda una gran esperanza. A diferencia del legalista, ¿verdad?, que cada vez se le hace más pesada la vida cristiana, el cristiano corre con esperanza. Entonces, la tercera característica de la carrera cristiana es que se corre con esperanza. Dice el versículo 5: pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros, dice Pablo, él se incluye. Seas de origen gentil, seas de origen judío, no importa. Si estás en Cristo, nosotros, dice, es decir, los que nos identificamos como cristianos, vivimos por el Espíritu, esperando anhelantes nuestra transformación completa. Mientras que la esperanza de los legalistas se desvanece, la de los cristianos se fortalece por el Espíritu. Los cristianos fuimos justificados al creer en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Pero la justicia que hemos recibido posicionalmente es una cosa, y vamos creciendo, ¿verdad?, también
en una justicia práctica. Así que la justicia aún no completa de santificación y glorificación totales todavía nos aguarda. ¿Cuándo vamos a llegar a ser perfectos? Pues cuando estemos con el Señor. Mientras tanto, aquí vamos creciendo en esa justicia. Y esa espera no está sustentada en lo que nosotros podamos lograr, sino en la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Es decir, la vida en el Espíritu trae esperanza y certeza, mientras que la vida en la carne, la vida en las obras, trae desesperanza y frustración. ¿Y por qué? ¿Por qué trae esperanza y certeza? Porque es una obra de gracia y no del esfuerzo humano. Porque está basada en la fidelidad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Es de gran ánimo saber que el Espíritu Santo mora en mí, asegurándome como hijo de Dios y capacitándome para vivir una vida en justicia. Somos muy dados a decir, pues es que somos humanos. Y es cierto, somos humanos. Y mientras vivamos en este mundo, vamos a pecar. Pero no debe ser una justificación para pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros los cristianos, capacitándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía que tenemos de que vamos a recibir esa herencia prometida. Y mientras tanto, nos está ayudando a vivir la vida cristiana. Insisto, los que viven dependiendo de su desempeño no pueden gozar de esta esperanza porque no tienen nada seguro. Siempre están a la zozobra preguntándose si habrá hecho lo suficiente para ganarse un lugar en el cielo, si habrán hecho lo suficiente para ganarse el favor de Dios, o por el contrario, como ya les dije, como he hecho ciertas cosas, pues entonces Dios me debe, ¿verdad? Y empezamos en el trueque, ¿no? No, pues hoy no me va a dar porque pues hoy me porté mal. Y mañana me porto bien. No, pues hoy sí me va a dar porque me porté bien. Y eso es lo que Pablo explica enseguida en el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Es decir, en Cristo Jesús las obras no sirven para nada en el sentido de justificarse, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que realmente cuenta? ¿Qué es lo que realmente tiene valor? Insisto, nada que se haga o se deje de hacer externamente tiene valor salvífico delante de Dios. Lo que realmente vale es la fe que obra por el amor, es decir, la fe que es activada por el amor. En otras palabras, solo el amor hace que la fe sea de veras activa, que sea operante. De otra manera es moralismo. El orden de los factores aquí sí importa. Porque primero somos declarados justos en Cristo y eso se manifiesta en una vida transformada. Es decir, no hacemos cosas o cumplimos con rituales para justificarnos delante de Dios. Eso no tiene ningún valor salvífico delante de Dios, ningún valor para una justicia. Fuimos creados, dice en Efesios 2:10,
en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el orden correcto. Fuimos creados o recreados, ¿verdad? Para buenas obras. Y estas obras son el producto de nuestra fe, no un medio para lograr la fe. La vida cristiana en el Espíritu no es estática, no es pasiva, sino completamente activa por medio del amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto es clave para lo que viene más adelante en la carta. Pablo habla de cómo esto se traduce en nuestras relaciones personales en el día a día. Entonces, habiendo dicho esto, Pablo recurre a la analogía que suele hacer de la vida cristiana como una carrera. Y dice, ustedes corrían bien, pero alguien se les interpuso para que continuaran así. Así que los confronta con esto y les hace ver que ese estorbo no podía venir de Cristo ni de nadie que realmente desee que sigan conformándose a Cristo. Así que es muy importante en la carrera cristiana correrla esquivando los obstáculos. ¿Por qué? Porque va a haber obstáculos. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El hecho de que reconozca que estaban corriendo bien la carrera y que se dirija a ellos como hermanos indica que realmente eran cristianos, pero que estaban siendo seducidos a dudar del evangelio, de la salvación que es solo por la gracia. Alguien les estorbó. Dice, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y qué significa obedecer a la verdad? Significa ser convencido por la verdad para vivir de acuerdo a ella. Ser convencido por la verdad para vivir de acuerdo a ella. Habla de una obediencia a la verdad, porque muchas veces nos quedamos con la verdad, afirmamos las verdades bíblicas, pero hasta ahí llegamos. No vivimos conforme a esas verdades. Pablo les dice a ustedes, alguien los estorbó para que continuaran con la afirmación de esa verdad en sus vidas. Así que la verdad no solo ha de ser creída, tiene que ser obedecida. No obedecen a la verdad quienes no se adhieren firmemente a ella, y al no hacerlo son presas, ¿verdad?, fáciles de aquellos que vienen con alguna novedad, con algo espectacular, algo que apela a los deseos de la carne, a la codicia, a querer lograr el resultado, pero de otra manera. Cuando no estamos bien afianzados en la verdad de la palabra de Dios, cualquier cosa nos puede mover el tapete. Y créanme, vendrá el diablo a tentarnos por ese lado. Así que cuando el corredor de la carrera está concentrado en lo que está haciendo, con su mente fija allá en la meta y con la motivación correcta, es mucho más difícil que le afecte cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Lo va a brincar, se va a detener, pero no le va a hacer caso, no se va a desviar, porque sabe muy bien hacia dónde está corriendo. Y el riesgo que corre de entretenerse en otras cosas, ¿verdad?, y desviarse completamente del propósito. Y hay gente que va corriendo la carrera cristiana a la ligera, ¿verdad?, pajareando, como decimos comúnmente.
Y por acá le ofrecen algo y dice, ah, sí, eso es, ah, sí, sí, qué bonito por acá. No, mira que allá está cayendo diamantes del cielo. Ah, pues voy allá donde están cayendo diamantes. No, mira que acá hay una campaña de sanidades y te ve y te van a sanar. Ah, pues voy a eso porque allá está suave la cosa. Eso por decir algunas nada más, ¿verdad? Pero cuántas cosas hay como obstáculos en el camino que nos pueden desviar de la verdad. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo con firmeza, con determinación esa carrera. Y estos estorbos a los que se refiere Pablo son aquellos que quieren persuadir a los hermanos para que no obedezcan a la verdad, para que crean que necesitan algo más para ser justificados y para vivir una vida verdaderamente espiritual. Mira, no, es que no es suficiente con lo que estás haciendo. Necesitas algo más. ¿Sí? Necesitas sumarte y practicar las fiestas judías, porque ahí está la espiritualidad, ¿verdad? Necesitas no comer carne de puerco. Necesitas esto, aquello, lo otro, en cualquier área, ¿verdad? Y como dice Pablo enseguida en los versículos 8 y 9, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Evidentemente, quien pone ese obstáculo en su vida no lo hace de parte de Dios. Al revés, quiere desviarlos del propósito de Dios para su vida. Así que en estos versículos Pablo les trata de hacer entender que los legalistas enseñan que lo que ellos enseñan no procede de Dios, y que al darle la entrada, aunque sea un poquito, permiten que así como un poco de levadura leuda toda la masa, así también una pizca de falsa doctrina se va extendiendo hasta que todo esté completamente contagiado, tanto en el sentido individual como en el sentido corporativo. Es decir, aceptar la circuncisión como elemento de justificación le da entrada a toda una doctrina de salvación por las obras. Pero además, el que uno solo o unos pocos en la iglesia adopten ese pensamiento hará que eso se empiece a extender como levadura para contaminar a muchos. Por eso es que hay que estar atentos. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, que por la intervención de miembros de esta iglesia se han detenido herejías que se desparramen, ¿verdad?, como pólvora por aquí, porque inmediatamente lo captan y dicen, espérate, eso no es así. Eso no es así. Eso no entra aquí. ¿Okay? Y tenemos que mantenernos de esa manera, protegiéndonos unos a otros, no nomás en cuanto a lo que enseñamos desde el púlpito o en las diferentes clases, es en la vida ordinaria, en la vida diaria de la iglesia, ¿sí? Cuando vemos que alguien está tendiendo para monte, como decimos, hey, espérate, ¿qué estás creyendo? ¿Qué doctrina estás abrazando? ¿Qué es ese pensamiento totalmente contrario a la palabra de Dios que tú estás adoptando? Trátese de lo que se trate, ¿sí? Y hay cosas que tienden, ¿verdad?, a fascinarnos, corrientes del mundo, matizadas con cierta espiritualidad o cierto cristianismo, y tienden a desviarnos del mensaje central del evangelio. Entonces se empieza a extender, ¿sí? Y tenemos que detenerlo. A pesar de todo,
Pablo expresa su confianza en que los gálatas no se dejarán seducir por las falsas enseñanzas. No cambiarán su manera de pensar en cuanto a la justificación solo por la fe. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. ¿Sí? Qué palabras de seguridad de parte de Pablo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa seguridad? Porque su confianza no está puesta en los cristianos en Galacia, no está puesta en los cristianos, está puesta en el Señor de los cristianos. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no van a pensar de otra manera. Confía en la fidelidad del Señor. Es Él quien ha prometido que la obra que ha comenzado la perfeccionará, la llevará a la madurez hasta la venida de Jesucristo. Es Él, por su Espíritu Santo, el que nos alerta sobre alguna falsa doctrina. Bien haremos en atender esa alerta, porque si no, entonces sí, de nada nos aprovechará Cristo, como dice anteriormente. Y si es así, alguien podría argumentar que no tiene sentido que Pablo los exhorte con tanta firmeza. Al cabo que al final Dios los librará de los falsos maestros y de apartarse completamente y de la fe para siempre. Pero ante esto, lo que la Biblia nos enseña es que Dios ha escogido actuar a través de personas que proclamen su verdad, y que tanto para salvación como para santificación Él envía su palabra y espera una respuesta de los que la reciben. Él es fiel, pero eso no quiere decir que no nos hace responsables de nuestra respuesta a su palabra, de creer y actuar en consecuencia. Por ejemplo, cuando dice ser santos como yo soy santo, realmente espera que respondamos en fe y en acciones que conduzcan a la santidad. Sabe, ¿verdad?, que sin su ayuda no será posible. Pero Él es fiel. Y de una u otra manera, aún por medio de disciplina, guiará a su Hijo a través de la verdad. Y lo que en última instancia revela nuestra reacción ante su amonestación o exhortación, y aún ante su disciplina, es si realmente somos creyentes o no. Es en nuestra respuesta donde realmente nos damos cuenta si somos o no creyentes. Es por eso por lo que Pablo expresa su confianza en que los hermanos no cambiarán su manera de pensar con respecto a la salvación por fe y solo por gracia. Podrán dudar, podrán ser estorbados, se sentirán atraídos de repente por falsas doctrinas y por los falsos maestros, pero finalmente el Señor los hará entrar en razón y regresarán a la carrera en la que corrían bien. Gloria a Dios por ello. Pero es muy importante no seguir los pasos de los que tratan de apartarnos de la verdad, de los que nos incitan a no obedecer el Evangelio de la gracia. Pablo les advierte de que si siguen sus pasos van a terminar como ellos. Dice el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. La segunda parte dice, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Así que la advertencia de Pablo va no solamente en contra de las enseñanzas heréticas de los legalistas, sino con respecto a su propio castigo. De manera que los cristianos debían resistirlos y no dejarse influenciar por ellos. A diferencia de los
verdaderos creyentes que aguardamos por fe la esperanza de la justicia y que perseveramos gracias a la fidelidad del Señor, los que introducen falsas enseñanzas, llevarán la sentencia, tendrán que sufrir el castigo, y junto con ellos todos los que sigan por ese camino falso de la salvación por las obras. En el versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Él sugiere que los legalistas argumentaban que Pablo mismo aprobaba la circuncisión. Así que para contrarrestar este argumento, Pablo hace una pregunta. Dice: si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Sí, hello, acá. Dejen allá, niños, déjenlo a los niños, ¿ok? Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Dice Pablo. La controversia de la necesidad de que los gentiles que se tuvieran que circuncidar al convertirse ya había quedado clarificado en el concilio de Jerusalén. No solamente Pablo, sino los demás líderes de la iglesia como Jacobo, Pedro, Jacobo, habían estado de acuerdo en no molestar a los gentiles de esa manera. Y si era cierto que Pablo aún predicaba la circuncisión, entonces ¿por qué era perseguido? El mensaje de Pablo ofendía particularmente a los judíos, porque enseñaba la salvación solo por la fe en la expiación de Cristo. Entonces la cruz de Cristo era un escándalo, un tropiezo, una ofensa para los judíos, porque no aceptaban la idea de un Mesías sufriente, y mucho menos que terminara muerto en la cruz como si fuera un criminal. Y además porque establece la fe exclusivamente, la cruz establece la fe exclusivamente en los méritos de la expiación de Cristo y derriba toda confianza en un sistema religioso y en ceremonias externas. Entonces Pablo dice: si yo aún estuviera avalando la circuncisión y el apego a las leyes judías, no sería perseguido por predicar el evangelio de la gracia. Y si para los legalistas era tan importante que todos se apegaran a la señal de la circuncisión, todo que dijera o se llamara a sí mismo cristiano se apegara a la señal de la circuncisión, Pablo dice en el versículo 12, pues que de una vez debían mutilarse. Dice el versículo 12 literalmente: ojalá se mutilasen los que os perturban. Si tanto insisten en llevar a cabo un ritual como ese, pues dice, de una vez que lo hagan por completo, que se castren. A eso se refiere. Daba lo mismo un pequeño corte que una cirugía completa, para que terminaran como los sacerdotes paganos, a quienes les atribuían un gran valor espiritual por esa práctica. Los sacerdotes paganos le atribuían un gran valor espiritual a la castración. Un eunuco era alguien muy espiritual. Entonces Pablo dice, bueno, si de eso se trata, si con eso van a ganar algo, pues vayan por todo de una vez, ¿no? Ese era el nivel de la frustración hasta cierto punto de Pablo. Abran los ojos. Vean cómo empieza por algo, por cumplir con una cosa.
Y de ahí se va extrapolando y va creciendo eso a cumplir con más. Así que la vida cristiana es como una carrera de largo plazo. Insisto, la cual es imposible correr en nuestras propias fuerzas y mediante recursos externos. Unos tenis buenos me ayudan. Sí, ¿verdad? Más o menos. Pero no me garantizan que voy a quedar campeón si no hago todo lo demás. ¿Sí? No es lo externo. Es una carrera que corremos por fe y en la fe con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es una carrera entonces que tiene las siguientes características. Número 1, se vive por la fe y no por las obras. Es una carrera de la fe. No hago algo para ser cristiano, sino que por ser cristiano vivo bajo la voluntad de Dios, por amor a Él y en agradecimiento por haberme salvado. El legalismo no tiene poder alguno sobre nuestra carne. Puede lograr cierto moralismo, pero no una vida que refleje a Cristo. Número 2, se vive por el Espíritu y no por medio de la carne. Es decir, no me desgasto tratando de cumplir en mis fuerzas lo que Dios me pide, sino más bien me lleno del Espíritu para poder llevar fruto espiritual en mi vida. Más adelante Pablo lo dice, andar pues en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de las carnes, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sí? La vida cristiana se vive por el Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Ya lo hemos visto, ¿no? Pablo dice en Colosenses, por ejemplo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. He ahí una manera de andar en el Espíritu, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero además la vida cristiana se vive en espera paciente y no en incertidumbre. Es una espera no pasiva, es una espera paciente porque aguardamos lo que vamos a recibir y mientras tanto estamos actuando. Estamos viviendo por la fe. La vida en el Espíritu trae esperanza y certeza debido a que es una obra de gracia, como ya comenté. No es un producto del esfuerzo humano. Está basada en la fidelidad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Número 4, se vive confiando en la fidelidad de Dios y no en la de nosotros. Como ya expliqué ahí en el versículo 10, la confianza de Pablo no estaba en los hermanos en Galacia, estaba en el Señor. Yo confío en el Señor, dice que ustedes no dejarán de pensar de esta manera. Van a pensar bíblicamente, porque así han sido instruidos, porque así está el Espíritu Santo ayudándoles en eso. Así que pregúntate, ¿disfrutas de la libertad con la que Cristo te hizo libre? Nuevamente, ¿disfrutas de la libertad con la que Cristo te hizo libre? ¿Se manifiesta esta libertad en un deseo gozoso de vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O ibas bien en tu vida cristiana
pero has perdido el gozo y ahora es un peso. Has caído en ver la vida cristiana como una serie de pesadas cargas que te impiden avanzar, que te impiden gozarte en la obra de Cristo. ¿Te frustras tratando de hacer cambios en tu vida y no lograrlo? ¿Qué cosas has permitido en tu vida que te estorban en tu carrera cristiana? Arrepiéntete y vuélvete al Señor, quien tendrá misericordia de ti y te restaurará para que continúes la carrera y lo hagas con pleno gozo, con certidumbre, con esperanza. Ahora, puede ser que no estés en la carrera cristiana, que solo pienses que lo estás, pero en realidad no has creído y abrazado el Evangelio y solamente has vivido una vida religiosa externa. Has estado haciendo esfuerzos por ganarte la aprobación de Dios en lugar de abandonarte a su misericordia, reconociendo tu bancarrota espiritual, reconociendo tu gran pecaminosidad y acogiéndote a su gracia en Jesucristo, quien dio su vida por los pecadores. Si tú te reconoces como pecador, como pecadora, arrepiéntete y cree en Jesucristo para tu salvación. No sigas simplemente corriendo una carrera que crees que es la carrera cristiana, pero que estás corriendo en tus fuerzas y que lo resientes porque es un peso que no puedes soportar. Abandónate en las manos del misericordioso y fiel Señor. Cree en Jesucristo como el único en quien hay salvación. Pero si eres un cristiano, también arrepiéntete y vuélvete al Señor y deja de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Vive firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Amén. Vamos a participar precisamente